Escuelas Católicas de Madrid os damos la bienvenida a esta iniciativa destinada a suscitar vocaciones STEM. Sabéis que uno de los grandes retos de la educación a nivel europeo es la demanda no satisfecha de las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por eso, desde Escuelas Católicas participamos en este proyecto del Instituto de Ingeniería de la Ingeniería Española, destinado al alumnado de secundaria. Desde Escuelas Católicas es el segundo año que participamos, ¿vale? Hoy, en esta primera videoconferencia de este curso, que versa sobre la aportación de los ingenieros a los desafíos de la sanidad, participamos unos 800 alumnos de Escuelas Católicas de 11 colegios distintos. Pues bien, sin más, recordándoos que la próxima videoconferencia será el día 3 de noviembre sobre el coche eléctrico, pues doy la palabra a Susana González. Susana es ingeniero industrial y es la moderadora de esta sesión y además es la coordinadora de la Secretaría Técnica del Comité de Universidad, Formación y Empresa del Instituto de la Ingeniería Española. Gracias, Susana, desde Escuelas Católicas de Madrid, por darnos la oportunidad de estar hoy con vosotros. Bueno, pues muchas gracias a Escuelas Católicas de Madrid y sobre todo bienvenidos a esta charla, que es la que va a inaugurar la segunda sesión de charlas de fomento de las vocaciones por la ingeniería. Me alegra muchísimo ver que estamos arrancando bien esta segunda sesión de charlas y que en esta charla ya estamos superando el número de colegios que intervinieron el año pasado. Esto, pues bueno, pues me alegra porque da a entender que estamos llegando ya un poquito más y bueno, pues así os podemos hablar un poquito de en qué aporta en este caso la ingeniería a la sanidad y a la salud. La sesión se va a desarrollar pues, en dos partes. En la primera, los ponentes vamos a intervenir y vamos a explicaros un poquito qué es lo que hacemos en nuestros distintos ámbitos profesionales relacionados con la sanidad, puesto que no realizamos la labor del médico, pero sí que es necesario para los médicos que estemos los ingenieros. No solamente médicos, sino también en farmacia, en rehabilitación y en muchos otros ámbitos que están relacionados, como os indicábamos, con la seguridad de la salud. Y en la segunda parte, pues podréis vosotros realizarnos todas las preguntas que queráis. Como no queremos que os quedéis con ninguna duda, si se os ocurren luego posteriormente dudas, nos las remitís y desde el Instituto de Ingeniería de España os las intentaremos resolver todas. Hablamos ya un poquito de mí, como os ha indicado antes. Soy ingeniero industrial. Yo cuando estaba haciendo el equivalente a vuestra ESO y bachillerato no sabía lo que quería hacer. Sí que sabía que yo iba por ciencias, me llamaba la atención la química, pero no tenía exactamente qué es eso de qué hace un ingeniero o qué hace un economista. Cuando hice COU, que es el equivalente a vuestro segundo de bachillerato, las carreras más demandadas eran las de ingeniería de telecomunicaciones. Y yo tenía muchos compañeros que decían, bueno, yo tengo que sacar nota para sacar ingeniería en telecomunicaciones, para poder acceder a ingeniería en telecomunicaciones, que es la que nota más alta pide. Y decía, ¿y qué hace un ingeniero de telecomunicaciones? Entonces no lo tenía yo muy claro. Cuando vi las asignaturas que tenían las distintas ingenierías, me di cuenta de que era lo mío, de que era pues seguir estudiando, seguir ampliando un poquito en lo mismo que estábamos estudiando en lo que es ahora vosotros bachillerato, pero centrado más en las asignaturas que a mí me importaban más. Me quitaba de en medio la lengua, me quitaba de en medio la historia, me quitaba de en medio la filosofía, la religión, y me enfocaba más pues, en lo que todos los primeros años de ingeniería se van forzando, que es la parte de dibujo, física, química y matemáticas. Y a partir de ahí, pues cada una de las ingenierías tiene unas asignaturas que pueden ser más afines a cada uno. Pues en el caso mío, industriales tenía una rama que encima iba por la química, con lo cual dije, pues esta es para mí. Y bueno, pues las particularidades de los ingenieros no es que seamos cuadriculados, es que tenemos mucha imaginación. ¿Y por qué? Porque los ingenieros lo que hacemos es resolver problemas. Y resolvemos problemas de la vida diaria.
Entonces, pues esto lo vamos a ver pues, a través, por ejemplo, de mi recorrido profesional. Yo cuando empecé a trabajar, empecé como ingeniero de proyecto en una ingeniería. Y una de las labores que tuve que hacer se desarrolló en la reforma de un laboratorio farmacéutico. Un laboratorio farmacéutico que se dedica a hacer vacunas. Entonces, pues esto que ahora lo tenemos muy, muy cerquita por el tema de la vacuna de la COVID y todos sabemos que los laboratorios farmacéuticos hacen vacunas, pues en ese momento del intervenir en reformar ese laboratorio, pues da pie a que puedas conocer y que puedas intervenir en distintos puntos. Una de las cosas curiosas que tenemos que hay en los laboratorios y en los quirófanos son los suelos. Los suelos no solamente es la parte de que pisas en ellos, sino que tienen que poderse limpiar bien y, por ejemplo, una cosa que a lo mejor no os habéis fijado es que en los sitios en los que hay que limpiar muy bien los suelos no tienen esquinas ni rincones y no se junta el suelo con la pared de manera recta igual que en casa. Lo que se juntan con una curva. Esa curva se llama Escocia. Y para hablarnos de suelos y de las particularidades de los suelos, tenemos a Rolando Martín Forero, que es ingeniero agrónomo y que es director de pavimentos especiales en Rinol Rocan Suesco. Y él nos va a explicar un poquito qué problemas se encuentran con los suelos. Sí. Muchas gracias, Susana. Pues sí, vamos a ver. Igual que tú has dicho, yo cuando también estaba en vuestro curso, tampoco tenía muy claro qué quería estudiar, qué quería hacer. En un principio quería ser piloto militar, luego quería ser arquitecto, no tenía nada claro, pero sí es cierto que siempre he estado muy relacionado con estudios relacionados con temas de medioambientales, de alimentación, química, sobre todo, mucha química, y la verdad es que no encontraba un estudio que se centrara tanto así. Pero sí también tenía muy claro que no quería estudiar nada de letras, siempre he estado relacionado con el mundo de la ciencia. Y sí quería, pues en un principio, cuando ya se me fue mi vocación de piloto, pues quería hacerme ingeniero. Entonces, bueno, pues una de las carreras que más se centraban en lo que a mí me gustaba, en el ámbito medioambiental, químico, agroalimentario y demás, del dibujo y sobre todo de la ingeniería, pues era una carrera como agrónomos. Agrónomos es una carrera muy bonita, yo la volvería a estudiar, lo tengo muy claro, y además no me confundí al hacerlo, porque creo que coge muchas más áreas de conocimiento de lo que nos creemos, ¿no? Pensamos que un ingeniero agrónomo solamente es un ingeniero que se dedica solamente a un tema de plantas o de, no sé, de animales, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, tener en cuenta que toda la industria química, agroalimentaria, y todo lo que nosotros pensemos que tiene que ver con la fabricación de alimentos, procesos de salud, los diseñan y los ejecutan en sus proyectos los ingenieros agrónomos. O sea, no existe, ayer estuve con uno precisamente que es muy buen proyectista y me decía que no existe un ingeniero de pescados. Sin embargo, somos los ingenieros que proyectamos y que hacemos todas las industrias de este tipo de ámbito general. Particularmente, un poco por centrarnos en lo que nos toca, yo lo que os puedo decir es que en el ámbito de mi carrera profesional llevo pues, 25 años trabajando en el mundo del pavimento. Dicho así suena una cosa rarísima, ¿no? Y una cosa que parece que no tiene nada que ver con la ingeniería y ni muchísimo menos. O sea, mi labor profesional es diseñar, desarrollar, vender, soy ingeniero comercial, todos los sistemas de pavimentación que se aplican en el ámbito industrial, específicamente en lo que nos toca en el ámbito sanitario y en el ámbito farmacéutico. Como muy bien ha dicho Susana, el ámbito clínico, farmacéutico y hospitalario está sujeto a unas normativas de uso, de limpieza, de mantenimiento, que no son las normales que nos encontramos habitualmente en otro tipo de sectores, ¿no? Ella ha puesto el ejemplo de la Escocia sanitaria, que es la unión entre lo que es el suelo y la pared a través de una forma curva para que se facilite la limpieza y demás. Pero hay muchísimas más especificidades en lo que implica dentro del ámbito sanitario
los pavimentos. La más importante y probablemente la que menos conocéis y que no os podéis imaginar es que los suelos del ámbito hospitalario, de los quirófanos, por ejemplo, son suelos conductivos. O sea, directamente es como si fuera un cable. Es algo súper del ámbito de la ingeniería, ¿no? Son suelos que en un principio pues, no se producen pues, ningún tipo de concentración de carga estática que pudiera provocar interferencias en los pues, utensilios que utilizan los médicos y los cirujanos, o los respiradores que ahora todo el mundo hemos conocido, ¿no? en el problema que hemos tenido con el COVID. A todos nos suena lo de los respiradores, ¿verdad? Bueno, pues muchas veces la realidad nos pone frente a estas cosas. Bueno, pues este tipo de maquinaria, este tipo de usos, si no tienen unos pavimentos determinados, es como si fuera un plástico, que ahora os voy a enseñar unas fotos porque esto es mejor que veáis una ilustración muy rápida, pues no os lo podéis imaginar. Mira, os voy a enseñar he preparado una pequeña presentación rápida para que veáis fotos, por lo menos, de lo que os estoy comentando. A ver si puedo en un principio compartir esto. Un momentito. A ver, vamos a ver esto aquí. No sé si se ve, supongo que sí, ¿no? Supongo que se ve, ¿no? No, no lo vemos. ¿No lo veis? Un momentito. No. Espérate. A ver, un momentito. Compartir. Vamos a ver si soy capaz de verlo. Ok, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Vale, voy a ponerlo en modo de presentación para que se pueda ver mejor. Ahí sí se ve, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, como os decía, básicamente los pavimentos que nosotros hacemos y que concretamente pues, en mi empresa fabricamos y hacemos, pues están dirigidos al mundo farmacéutico, al mundo hospitalario, al mundo de la obra agroalimentaria y demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues hacemos una serie de pavimentos continuos, sin juntas, que son de obligado cumplimiento en el ámbito hospitalario y en el ámbito farmacéutico para evitar pues la acumulación de suciedad, la acumulación de restos, la acumulación de organismos que pueden interferir en el proceso de fabricación, ¿no? Participamos en todos los diseños de todos los laboratorios grandes. Ahora, por ejemplo, el más famoso que está, por ejemplo, ahora mismo en España es el que está fabricando la vacuna española en el laboratorio IPRA, que bueno, yo he participado en lo que es todo el diseño y la elección de parte de los pavimentos que están ahí hechos, o sea, para que veáis que también tiene mucha de actualidad, ¿no? Aquí podéis ver lo que estaba comentando antes, o sea, todos este tipo de suelos de colorines que veis aquí como un plástico, bueno, pues no son suelos normalitos, ¿eh? Esto es como si fuera un cable, es lo que os estoy diciendo. Aquí directamente pues, lo que intentamos es evitar que haya juntas, que no haya proliferación de microorganismos, que se hace a través de un suelo sin juntas, a suelos impermeables y suelos además con una característica, y es que todos estos suelos se llaman suelos de resina. Generalmente es una generalidad, se hace un material que es un material químico súper resistente a muchísimos de los problemas que caen aquí diariamente, todos los productos químicos, se llama resina epoxi concretamente, está de aquí, y luego las medias cañas, pues ahora las vais a ver. También, mirad, ¿veis? Fijaros el aspecto que da de limpio, el aspecto que da de uniforme, y si veis todos los suelos están siempre acabados con esa Escocia que os decía. Pero no solamente se hacen en la ingeniería que nosotros manejamos en lo que es la construcción de los mismos, sino en tener en cuenta el mantenimiento para que ese tipo de instalaciones funcionen. Para que os hagáis una idea, esto es tan importante que si los quirófanos o las zonas de este tipo de hospitalización perdieran esa capacidad de conducir la electricidad, las plantas de quirófano se cerrarían directamente. ¿Por qué? Pues porque pueden poner en riesgo la vida de los pacientes y los cirujanos y los médicos se niegan a operar en esas condiciones. Entonces, nosotros tenemos técnicas que nos permiten, bueno, pues, acondicionar esos pavimentos para poderlos otra vez poner en funcionamiento. Son técnicas de medición de conductividad, como estáis ahí con estos aparatos que veis aquí y demás. Distintas áreas del ámbito hospitalario, pues zonas de limpieza, zonas denominadas para uso desinfección pura, que no pueda haber nada en las paredes, no puede haber nada como esta sala que tenéis aquí, se denominan salas blancas.
que son otra serie de conceptos asociados al mundo de la ingeniería química y farmacéutica y hospitalaria, y en el ámbito del pavimento, pues igual. Todo el ámbito normativo afecta a cada una de las partes que integran un proyecto. Por supuesto, el pavimento, como veis, pues aquí lo tenéis, es un pavimento sin juntas, un pavimento totalmente estéril, son pavimentos en unas condiciones técnicas muy elevadas, ¿no? Y luego, pues por supuesto, tienen que tener el aporte pues, estético, que normalmente cada vez más se le dan a este tipo de locales, ¿no? Como veis, en el ámbito de la pavimentación, pues, a una técnica, estética y, por supuesto, pues, la capacidad de llegar a las necesidades de lo que son, ¿no? Lo que nos demandan día a día en este tipo de cosas. Yo normalmente lo que hago es que intento juntar un poco mi know-how, mi experiencia de trabajo y de años en este sector y en este mundo, pues para poderlo adaptar a las normativas aplicables y en el mundo de lo que aquí nos está tocando, pero es muchísimo más amplio y más extenso. Aquí veis distintos ejemplos, son laboratorios farmacéuticos y todos, si veis, tienen la misma peculiaridad. Todos tienen esa, como decía Susana en un principio, la famosa media caña, que ahí la tenéis, ¿eh? Y bueno, aquí tenéis un ejemplo mucho más amplio, zonas de desinfección por peróxidos o elementos sumamente técnicos que en otras condiciones de pavimentación no funcionarían. O sea, un suelo normal con un uso como el que se da en ese tipo de locales, pues se acabarían degradando, ¿vale? Entonces, bueno, también otro ámbito muy importante que no nos podemos olvidar, todos los hospitales, pues aunque no nos guste, pues tienen una cocina industrial como la que estáis viendo aquí. Esta concretamente es una de las primeras obras que yo hice hace muchos años de pavimentación. Esta es la cocina del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, es una cocina muy grande que da pues muchas comidas al día. Y bueno, pues simplemente que veáis que en el ámbito también de este tipo de usos, pues está dentro del ámbito químico y el hospitalario, ¿no? Bueno, quería poneros el ejemplo más grosero de lo que habitualmente nos podemos encontrar en una cocina, pero venía muy apropiada, ¿no? O ya técnicas más modernas de cocinas industriales al uso que se definen con pavimentos de alta tecnología y de alto resistencia a lo que cada vez se exige más para la desinfección con elementos que no son habituales, no es el producto de limpieza habitual, ¿no? Y luego, por supuesto, pues el ámbito normal de zonas de hospitalización, plantas y demás, pues Rolando, también se te revisten. voy a tener que pedir que vayas terminando Muy bien, para no quitar tiempo perfectamente. al resto de ponentes. Perfecto, Perdona. pues mira, no, me parece estupendo, porque si no, esto no se acaba. Y bueno, y un poco lo que sí quería deciros es que veáis que todo lo que nosotros hacemos y generalmente tratamos tiene que ver mucho con la necesidad del sector químico, farmacéutico e industrial, incluido, por ejemplo, lo último que hemos desarrollado, que es las zonas de acopio y de almacenamiento para todas las vacunas que han llegado, que es esta sala que estáis viendo aquí. Esto está en Barajas y se tuvo que hacer pues a una rapidez importante para poderlo hacer. Bueno, como decía Susana, no quiero tampoco alargarme mucho más porque el ámbito normativo de esto sería bastante mayor y bueno, simplemente agradeceros un poco la atención que tengáis y quedo un poco a vuestra disposición después para las preguntas que tengáis y doy paso al resto de mis ponentes porque si no, no vamos a llegar. Gracias. A ti, Rolando. Bueno, pues como os comentaba, yo pasé en la ingeniería, la parte de proyectos, y luego mi siguiente desarrollo profesional fue como supervisor de ingeniería y mantenimiento en un laboratorio farmacéutico. En un laboratorio farmacéutico pasa lo mismo que en un hospital. Es como si fuera un cuerpo humano, y en el cuerpo humano, imaginaos que tenemos nuestro sistema nervioso que lo que hace es comunicar unas zonas con otras. El dolor que sentimos en el dedo va al cerebro. El cerebro pide que se mueva la mano. Pues la parte de comunicaciones también la tenemos en un hospital. Necesitamos iluminar. Necesitamos que el agua llegue. En el caso de farmacia también necesitamos un agua muy pura para poder hacer los medicamentos, y en el caso de que sean inyectables todavía más. Entonces, para hablarnos de todas estas necesidades que existen en los hospitales y cómo ayudamos los ingenieros a que estas necesidades se puedan solventar, tenemos con nosotros a Laura Andrea Gómez Delgado, que es jefe de servicio, el servicio técnico en el Hospital Universitario de Móstoles. Y ella nos va a explicar qué es lo que han ido haciendo últimamente.
Hola, muy buenos días. Hola, ¿Me Laura. escucháis bien? Sí. Sí. Bueno, pues como ha dicho Susana, yo soy ingeniera industrial en MBA por la Escuela de Organización Industrial y yo la verdad es que no tenía claro que fuera a estudiar industriales, tenía claro que iba a ser una carrera de ciencias, que, lo que me gustaba, aunque la lengua y historia me encantaba, y yo quería estudiar arquitectura, hasta que una profesora en tercero de la ESO en clase de tecnología me habló de lo que era ingeniería industrial, de verdad, y todas las posibilidades que te ofrecía, ya no solo en el ámbito de la energía, de mecánicas, todas las salidas que tiene. Así que cuando terminé bachillerato, pues fui a industriales. Que la verdad es que no me arrepiento y lo volveré a hacer, porque industriales, en este caso hice la parte de energía, y estoy trabajando en un hospital que teóricamente no tiene nada o no tiene absolutamente nada relacionado, pero la base que me ha dado estudiar ingeniería industrial, da igual que haga energía, que vaya por temas mecánicos, que vaya por electricidad, estamos preparados los ingenieros españoles. Entonces, al final acabé un poco de casualidad trabajando en hospitales, no era mi primera ni mi segunda opción, pero la verdad es que una vez que entras a trabajar en un hospital como ingeniero no, ya no cambiaría, la verdad. ¿Qué hacen cuando comentas que eres un ingeniero, que trabajas en un hospital? Bueno, no, más bien, cuando dices que trabajas en un hospital, lo primero que piensa la gente, bueno, ¿eres médico? ¿Eres enfermero? No, soy ingeniero. ¿Eso existe? Sí, sí, existimos los ingenieros en los hospitales y somos absolutamente, por desgracia, necesarios. Aunque solamente se acuerden de nosotros cuando se estropea algo o falta algo, hacemos una labor fundamental con mis compañeros para que puedan tener electricidad, para que no tengan que operar con velas, para que puedan funcionar los respiradores, para que te puedan hacer una placa de rayos, para que puedan llegar el oxígeno tan vital en tiempo de COVID, para que no te mueras de frío o te congeles dentro de tu habitación. Entonces, es algo fundamental y que además ya vemos la situación en un hospital hace 20 años hasta ahora y más y cada vez nos estamos metiendo en más procesos de hospitales, tanto desde el mantenimiento de instalaciones como la electromedicina, obras, incluso ahora con la bioingeniería o biomedicina. Andrea, me están diciendo que se te entiende mal, entonces no sé si tienes, si puedes ponerte cascos para que se te oiga mejor. Voy a intentar acercarme un poco más. Es que estamos aquí con el micrófono. ¿Se me entiende mejor? ¿Algo mejor? Sí, me dicen que sí. ¿Sí? Vale, pues me la acerco más. Bueno, voy a compartir una pequeña presentación con vosotros para haceros una idea de qué es lo que hacemos los ingenieros en los hospitales. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Vale. Pues como he dicho antes, no me voy a enrollar mucho más, llevamos desde las instalaciones. Esto que veis aquí es un cuadro general de baja tensión fundamental del corazón de un hospital para funcionar, desde el mantenimiento y la ayuda a la adquisición de equipos de alta tecnología, como pueden ser los TACs o un respirador, cualquier cosa que tenga tenga enchufe en un hospital, depende de nosotros. Al igual que obras, también llevamos desde obras, en este caso esto es una obra que estamos haciendo ahora mismo en el hospital, que estamos haciendo un nuevo aljibe en el patio, también depende de nosotros. En este caso, lo que es toda la coordinación con el equipo de arquitectos, con el equipo de resto de ingenieros, con la dirección del hospital, con los equipos asistenciales, toda esa coordinación depende de los ingenieros de los hospitales. Y en este caso, la biomedicina. Biomedicina ya hay hospitales donde están metiendo a los ingenieros en los quirófanos. Que eso es una revolución y cada vez que hablo con compañeros de otros hospitales de medicina nuclear, de radiofísicos, lo que quieren son ingenieros en sus departamentos, sobre todo el tema de operaciones. Los ingenieros al final somos un poco cuadriculados, pero a nivel de gestión operacional somos los que mejor trabajamos y de mejor formación tenemos, ya sea industriales, hotelecos o agrónomos.
Voy a presentar un caso, porque aparte de todo lo que llevamos, también nos metemos en cosas de IoT. Y esto es un ejemplo de durante la pandemia, con la gestión de las botellas de oxígeno. Las botellas de oxígeno, las veis en cualquier hospital, son las balas, estas pequeñitas que recorren todo el hospital, pues dan durante el COVID una demanda de un 85% más. Como veis aquí, fue un pico, o sea, fue brutal. ¿Qué ocurrió? El problema de las botellas es que no son ilimitadas. El proceso de su fabricación, desde que lleva el casco metálico, van a fábrica, el oxígeno es un medicamento, con lo cual tiene que estar certificado qué lote, qué es lo que lleva. Entonces, aumentar ese consumo, si nosotros no devolvíamos las botellas vacías dentro de un hospital donde apenas podíamos acceder, pues era complicado que nos volvieran a suministrar si no devolvíamos las vacías. ¿Qué hicimos? Creamos un proyecto en marcha justo antes de la pandemia de geolocalización de botellas. En este caso, para que veáis un tipo de botellas, llevan un pequeño localizador que emite las señales de dónde están y el consumo que tienen. Repartimos el sistema para el hospital con tecnología LoRa y eso es que nos permitía durante la pandemia saber dónde teníamos las botellas, qué consumo tenían, dónde necesitaban las botellas que eran vitales y dónde poder retirárnoslas para poder enviarlas al proveedor y que nos enviaran más botellas. Y eso fue tener claro que tenemos oxígeno, que lo tenemos disponible, pues excepcional. Esto a su vez no solo lo hicimos desde mi hospital, sino para la empresa proveedora tenía ingenieros telecos, tenían de caminos, o sea, un tipo de ingeniería por parte de los proveedores y también por nuestra parte. Entonces, esto podíamos hacer desde cualquier momento, de ordenador, de móvil, y saber qué es lo que teníamos y sobre todo dar confianza a la parte asistencial de que tenía esos recursos y los tenían a su disposición. Y entonces, esto es una de las pequeñas cosas que hacemos en los hospitales, que hacemos muchas otras más. Pero la verdad es que, como ha dicho antes Susana, nosotros nos dedicamos a buscar soluciones. Tenemos imaginación, somos creativos, aprendemos rápido y nos gusta buscar soluciones. Y creo que ya he terminado. Muchas gracias, Laura. En mi caso, después de estar trabajando con el laboratorio farmacéutico, pasé a John Deere. Y bueno, pues John Deere se dedica a fabricar piezas, aquí en España, piezas para tractores y cosechadoras. Ya decís, ¿y ahora esto qué tiene que ver con la salud? Y bueno, pues una de las labores que tuve que hacer fue conseguir que el material estuviera en su sitio en las líneas de producción y que no hubiera problemas con ellos. Había una línea en concreto que tenía problemas porque unas piezas, tal como llegaban, causaban bastantes accidentes. Y entonces, con un rediseño del embalaje y con una recolocación del material en los embalajes, conseguimos el objetivo inicial, que era reducir esos accidentes. Pero no solamente reducirlos, sino que además de conseguir que los operarios no se rompieran dedos, pues resulta que las piezas llegaban en mejores condiciones, con lo cual mejorábamos la calidad del producto y además tenían que hacer menos operaciones los operarios y el proceso para fabricar llevaba menos tiempo, con lo cual también abaratábamos el producto final. Como veis, el objetivo inicial era reducir el accidente, mejorar la salud de los operarios. También al diseñar cómo se llevan el material a las líneas, se consigue que el reponedor no fuerce tanto la espalda, con lo cual reduces lesiones musculoesqueléticas y además, pues, de rebote, cuando un ingeniero se ocupa de la parte de prevención de riesgos laborales en una fábrica, la visión que tiene es mucho más global y consigues beneficios no solamente para el punto concreto de la salud, sino además en la producción. Veis eso, que son muchas áreas en las que tocamos los ingenieros, pero
sobre todo eso, lo que yo caracterizaría más es la visión global que tenemos los ingenieros. Y para que veáis cómo funciona esta visión global, nos va a hablar Alberto Plaza Flores, que es ingeniero industrial, además doctor en automática y robótica, y es jefe de proyecto para el proyecto Atlas en Marsi Bionics. Y espero que el impacto de este proyecto os guste tanto como a mí. Adelante, Alberto. Buenos días, muchas gracias, Susana, por permitirme participar en esta charla. En primer lugar, destacar que es una iniciativa que me parece súper interesante porque, bueno, pues al igual que mis compañeros han comentado antes, uno cuando está en la ESO todavía no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Yo no sabía exactamente a lo que me quería dedicar, sí sabía que me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la técnica, pero no sabía exactamente cómo orientarlo. Y más aún, me preguntaba qué es lo que hacía realmente un ingeniero en su día a día, ¿no? Porque vemos mucha gente que va a las oficinas y provocan atascos en Madrid, pero ¿qué es lo que se hace realmente en el día a día un ingeniero, ¿no? Me vais a permitir entonces que comparta una presentación para que vayamos viendo en qué consiste nuestro trabajo, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Vale. Bien, pues voy a enseñaros yo trabajo en Marsi Bionics, como ha dicho Susana, y os voy a presentar para ilustraros nuestro trabajo a Álvaro. Álvaro es un niño que cuando empezamos a trabajar con él tenía 8 años, tiene atrofia muscular espinal y esto, bueno, pues es una enfermedad genética que hace que no tenga fuerza en las piernas y que por tanto no se puede poner de pie y caminar. Esto pues evidentemente le fuerza a ir en sillas de ruedas pues siempre que quiera desplazarse, ¿no? Pero evidentemente Álvaro es un niño y bueno, pues como cualquier persona, si nos quedásemos todo el día sentados en una silla, pues ¿no? Nos quedaríamos como pasa, nos actuaríamos. Necesitamos movernos. Incluso aunque Álvaro no tenga la capacidad por esta enfermedad de moverse, hay que movilizarlo, ¿no? Entonces, actualmente en los centros de fisioterapia lo que se hace es colgar a los niños y se les moviliza, el fisioterapeuta mueve a los niños y les ejercita los grupos musculares para que vayan pues, por lo menos moviendo un poquito las piernas y tengan esa sensación de ponerse. Pero claro, nosotros como empresa, precisamente como ingenieros, solucionadores de problemas, que decía Susana antes muy bien dicho, detectamos que esto no era un sistema óptimo con las técnicas que hay actualmente, ¿no? Y de aquí surgió el exoesqueleto Atlas. Atlas es un exoesqueleto para niños, es un dispositivo robótico que lo que tiene son actuadores en las 3 articulaciones principales, rodilla, tobillo y cadera, y que lo que hace es que, bueno, pues permite al niño ponerse de pie y caminar, ¿vale? Entonces, la terapia de Álvaro pasó de, como hemos visto antes, a ser una terapia, pues, mucho más, en la que se involucra mucho más al niño, ¿no? Se tienen juegos adicionales para hacer, él empieza a caminar con el exoesqueleto detecta cuando el niño, si tiene una pequeña fuerza residual, detecta cuando el niño se quiere mover y empieza a moverse con él. Y esto, pues, bueno, por supuesto al niño le da una motivación súper importante que es muy positiva para su estima, pero es que además muscularmente pues, le ayuda y se ha demostrado que tiene beneficios adicionales a el que un fisioterapeuta de forma externa movilice todos. Entonces, en Marsi Bionics, como os comentaba, hacemos exoesqueletos. Tenemos el producto Atlas y el producto MAC ahora mismo, que es un producto ya pensado para adultos. Ambos son productos médicos, que es lo que hoy nos interesa. Pero ¿cómo se hace realmente? ¿Qué es lo que hacen aquí los ingenieros? ¿Qué es de lo que venimos a hablar, ¿no? Bien, pues evidentemente estos 2 productos, ninguno de ellos podría ser desarrollado, o sería casi imposible poder ser desarrollado por un solo ingeniero. En cada dispositivo de estos han participado de 5 a 10 personas, ¿vale? De 5 a 10 ingenieros. Y me gustaría centrarme en las principales disciplinas, los principales
cargos de ingeniería que participan en este diseño, ¿no? Sobre todo un poco por intentar enfocaros a ver qué es lo que más os llama la atención y que os pueda dar una visión en el futuro de por dónde queréis dedicaros, ¿no? En primer lugar, lo que hay que hacer es saber cómo tiene que ser el dispositivo, ¿no? Hay que diseñar el dispositivo, hay que ajustarse a las dimensiones para que pueda, por ejemplo, en el caso de esta rodilla de adultos, que el peso cumpla con las restricciones de que se lo pueda llevar la persona, de que las piezas soporten las fuerzas y el estrés a las que van a estar sometidas, y para ello hay que hacer análisis de esfuerzos de estas piezas. Después hay que juntarlas todas y darle forma a ese producto. Por supuesto, fabricarlo, y por último, pues hay que probar que funciona, y no se lo puedes probar directamente al paciente y ya empezarlo a vender, no, por supuesto hay que hacer unas pruebas previas de carga mecánica, las sometemos a cargas y comprobamos que el dispositivo funciona correctamente. Además de esa mecánica, que es la parte estructural, es la parte que se ve, pues en el interior de eso tiene que haber una electrónica, igual que tienen componentes electrónicos los ordenadores, las televisiones o cualquier otro dispositivo funcional, vamos, con motores y con electrónica, pues necesitamos diseñar y desarrollar una electrónica para que el dispositivo funcione, para que el exoesqueleto funcione, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es pues generar esos esquemas de cableado y esos esquemas de placas electrónicas para incluir ahí el pequeño ordenador que va a controlar el exoesqueleto. Y de nuevo, pues diseñarlo, fabricarlo y probar que todo funciona antes de integrarlo y tener el exoesqueleto completo. Y por último, una de las últimas que me gustaría destacar es el software y control. Una vez que pones es como si tenemos la mecánica y la electrónica, y es como si tuviésemos un ordenador en blanco que no nos dice nada, ¿no? Tenemos que decirle al exoesqueleto qué es lo que queremos que haga. Y de eso se encarga el ingeniero de control. El ingeniero de software y control lo que hace es diseñar los algoritmos, los esquemas de control y los algoritmos que hacen que el exoesqueleto pues dé los pasos, ¿no? Los dé de forma coordinada. Esto primero se diseña y se plantea cómo tiene que ser, después hay que codificarlo. Vosotros seguro que estáis mucho más acostumbrados que yo cuando estaba en el colegio. Ahora yo creo que la programación es algo mucho más, que forma mucho más parte de las clases y de la formación, y es algo positivo porque está involucrada en muchos de los procesos de ingeniería. Se lleva entonces a código este diseño y por último pues se verifica. De nuevo se hacen simulaciones con estos algoritmos de control y se comprueba que el comportamiento es el esperado. Por último, lo que se hace es, bueno, pues hay un ingeniero de sistemas que integra todo, un poco en coordinación con el resto de las disciplinas que hemos visto, y se realizan test de todo el sistema. Una vez que eso ya está todo el sistema global funcionando, pues se empiezan las pruebas con pacientes. Por otra parte, hay una parte de la que me encargo yo, que es la de gestión de proyectos. Por supuesto, hay que coordinar todas las disciplinas para que estén bien relacionadas entre sí y que el producto al final salga funcional sin tener que iterar demasiado. Y para ello pues, hay que mantener muchas reuniones y tal, pero también hay que controlar pues, que los tiempos y los costes del proyecto pues, no se vayan de más. Y básicamente, bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca de la perspectiva bajo el punto de diseño y desarrollo de productos de Mars Bionics como diseñador, como desarrollador de productos. Me hubiese gustado que vieseis algún vídeo del exoesqueleto funcionando. Os invito a que entréis en la página de Mars Bionics o busquéis vídeos del exoesqueleto funcionando con niños, que los hay por internet, porque creo que os puede resultar interesante. Y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Y bueno, pues espero que estos ejemplos que habéis visto os ayuden a entender qué hacemos los ingenieros. En el caso mío, después del paso por John Deere, el reto nuevo profesional que tengo es poner en contacto los grupos de investigación de las universidades con las necesidades que tienen las distintas empresas. Entonces, pues el desarrollo
pues estamos ahora buscando clientes y los contactos con las universidades para que las universidades, los grupos de investigación de las universidades puedan financiarse con el trabajo que realizan hacia otras empresas. En cualquier caso, lo que hemos hablado mucho es eso, que los ingenieros buscamos resolver problemas. Y bueno, pues lo que tenéis que buscar vosotros para saber a qué os queréis dedicar el resto de vuestra vida a nivel laboral, tenéis que pensar qué es aquello que amáis, qué es aquello en lo que sois buenos, por qué os pueden pagar y qué necesita el mundo. Cuando lo que amáis y aquello en lo que sois buenos coinciden, tenéis una pasión por la que trabajar. Cuando aquello que amáis es lo que el mundo necesita, tenéis una misión que cumplir. Cuando aquello en lo que sois buenos es por lo que os pagan, podéis tener una profesión bastante buena. Y cuando aquello por lo que os pagan es lo que el mundo necesita, encontráis vuestra vocación. Cuando la pasión, la misión, la profesión y la vocación se unen, tenéis lo que llaman los japoneses el ikigai, el sentido de la vida. En muchas ocasiones, aquello por lo que os están pagando no necesariamente cumple con todos estos requisitos. Es vuestra labor buscar en el resto de vuestra vida, en el resto de vuestras facetas vitales, para ser capaces de rellenar los huecos que os faltan y llegar a cumplir vuestro sentido de la vida. Me gustaría también eso, que tuvierais en cuenta que no solamente la tecnología es lo que os va a sacar el trabajo, va a ser también lo que vosotros penséis y cómo seáis capaces vosotros de resolver los problemas que tengáis en el día a día, de cómo podáis ayudar y de cómo podáis, eso sobre todo, resolver y analizar todos los datos que os lleguen. Ahí me gustaría recomendaros una historia corta de un autor de ciencia ficción, que los mayores lo conocemos bien, se llama Isaac Asimov, y que está escrita en el año 1957. La historia se llama La sensación de poder y está ambientada en un mundo en el que los ordenadores y las computadoras están tan absolutamente generalizados que los humanos han olvidado cómo se calcula. Entonces es una historietita corta, tardaréis pues unos 10-15 minutos en leerla y la verdad es que os la recomiendo, La sensación de poder. Y ahora, como ya hemos terminado nuestra parte de presentaciones, lo que sí que me gustaría es que fuerais vosotros los que nos fuerais preguntando para resolver las dudas que vayáis teniendo. Entonces, pues o bien por el chat o bien directamente abrís el micro y hacéis la pregunta, podéis contactar con cualquiera de nosotros. Sé que es difícil la primera pregunta, pero mira bien, aquí ya hay uno interesado. ¿Cuánto ganan los ingenieros? Pues ahí lo que tenemos que decir es que estamos en la parte alta de las tablas de salario. Al ser máster, porque hay graduados en ingeniería, que serían lo que antes se llamaban ingenieros técnicos o peritos, y máster en ingeniería. El máster, como requiere una formación superior, el grado de contratación es mayor y entonces estamos en la parte alta de la tabla de los salarios en cualquier empresa. Ya depende, pues eso, hay empresas que pagan más, empresas que pagan menos, hay empresas que requieren mayor responsabilidad, empresas que requieren menos y eso también se refleja en el salario. Pero en general estamos en la parte alta de la tabla salarial. Esta creo que va a ser mejor para Alberto. Nos preguntan que para la ingeniería de software, ¿qué conocimientos de programación se requieren? Bien, la ingeniería de software es muy amplia y en función de en qué campo te especialices, por ejemplo, en el caso de del sector médico, que lo que hacemos es programar microcontroladores, nosotros programamos en C. No sé si a lo mejor en bachillerato o en la ESO habéis tenido ya oportunidad de programar con algún Arduino, pues es un lenguaje muy parecido a estos tipos de programaciones.
y es algo bueno, relativamente simple. Hay otros lenguajes de programación más orientados a interfaces gráficas y un poco en función de cuál quieres que sea tu salida, podrás elegir un tipo de programación u otro, ¿no? Pero básicamente, más allá de los lenguajes, yo creo que lo más importante es la forma de pensar, y eso se adquiere en cualquier carrera de ingeniería. El lenguaje, una vez que sabes programar en un lenguaje, aprender a programar en cualquier otro lenguaje de programación es relativamente fácil. Gracias, Alberto. Otra duda que nos surge aquí es cuántos años dura la carrera de ingeniería. A ver, como os he explicado antes, hay 2 niveles. En el nivel de grado, cualquier grado son 4 años, 4 cursos, y luego el máster pueden ser desde 1 año hasta 2 años, dependiendo del máster de ingeniería. Los máster que son habilitantes son 2 años, con lo cual en total serían 6 años de carrera, y luego si además añades un doctorado como Alberto, más. Nos comentan que quisieran ver el final de la presentación donde se explicaba la fabricación de los pavimentos. Así que, Rolando, esta es tuya. ¿Veis ahora, no? A ver, bueno, yo si queréis os lo puedo poner. Lo que pasa es que el tema, en un principio, la fabricación como tal, integra 2 áreas claras. Uno, lo que es el concepto de la propia materia con la que hacemos los pavimentos, y otra cosa es cómo se fabrican los pavimentos sobre las bases en las que estáis, ¿no? Entonces, cada ámbito, cada zona, cómo se hacen es totalmente distinto unos a otros. Yo, si queréis, lo que os puedo decir muy rápido, a modo muy rápido, porque si no vamos a extendernos mucho, es que cada zona, cada área, que eso sí lo voy a poner para que lo veáis, de lo que es un ámbito de una industria, del tipo que sea, yo lo que hago particularmente es que, ¿veis? Aquí lo tenéis. Lo que hago es que diseño en función del área, en función del uso que voy a hacer. Entonces, no hay un único tipo de pavimento para una zona. Yo normalmente soy especialista en obra y en industria agroalimentaria, es mi especialidad además. Y entonces lo que hago es que en función de cada zona, en función de cada proceso, en función de cada uso, en función de cada tipo de limpieza, el tiempo que está, lo que hago es que diseño específicamente qué tipo de pavimento tiene que ir, y lo que hago adapto al de mi compañía, lógicamente, para que se hagan. Si los requerimientos son muy distintos a lo estándar, lo que hago es que trato directamente con mi fábrica de mi Research and Technology, que la tenemos en Italia, para desarrollar pues, un sistema químico adaptado a un determinado componente y un determinado químico. Entonces, forma parte, pues un poco, lo que os decía, cada zona se fabrica un poco en función de cómo sea y se adapta en función a los usos. O sea, cada zona, cada área, cada industria, cada tipo, cada zona se va haciendo, ¿vale? Básicamente. Muy bien, Rolando. A ver, preguntan también si hay trabajo en España para los ingenieros. Y es que hacen falta ingenieros. O sea, mira, no es que ya tengamos trabajo. Pues, no faltan ingenieros. Pues mira, además es que es una cosa que esto es de ayer, concretamente, para que os hagáis una idea. Hasta hace no muchos años, el mundo de la ingeniería, como habéis dicho Susana y como ha dicho Alberto, siempre estaba muy copado por un determinado tipo de ingeniería, ¿no? Industriales, teleco, caminos y tal. Y luego había otra serie de ingenierías que estaban como un poco más en desuso, si queréis, o estaban como más ahí arrinconadas para hacer un tipo de ramas. Hoy por hoy no hay trabajo, o sea, no hay suficientes ingenieros agrónomos en el mercado para cubrir la necesidad de lo que hay. ¿Por qué? Pues porque cada vez somos más demandados en cantidad de procesos de fabricación, de procesos industriales dedicados a todo el mundo de la fabricación de alimentación, sanitario, y no existen, o sea, no existe en España un máster como tal, ¿no? Hay podríamos decir que hay muchísimos grados, pero no llegan al grado de especificidad para poder desarrollar procesos industriales globales en el ámbito de todo lo que es el sector químico y agroalimentario, ¿no? que se diseñan, insisto, por ingenieros agrónomos. Entonces, mi aportación a este respecto es que os diría que hoy por hoy no hay suficientes ingenieros
ahora mismo no salen titulados para la demanda que hay a nivel nacional. Eso es lo que yo os puedo decir. Y esto es de ayer. Tengo un artículo incluso del Confidencial de hace unos días donde lo podéis ver. O sea, y además me consta porque hay muchas publicaciones donde se ven que se piden, es que faltan. Y hasta ahora mismo era algo como que estaba bastante en desuso. Preguntan si el exoesqueleto está al alcance de todos los hospitales y si se podría salir a la calle con él. Alberto, esta es tuya. Muy bien, pues mira, el exoesqueleto, tanto el exoesqueleto de niños Atlas como el de adultos, ambos están certificados, tienen el marcado CE, eso lo que significa es que se pueden vender, ¿vale? Entonces cualquier hospital a nivel europeo, incluido España, puede hacerse con estos dispositivos, por supuesto. Respecto a lo de si se puede salir a la calle con él, ahora mismo el dispositivo está pensado para uso como tratamiento terapéutico. Es decir, no es un dispositivo que vaya a sustituir a día de hoy a la silla de ruedas, ¿vale? Porque no está diseñado precisamente para eso. Pero sí que estamos trabajando en que esta tecnología cada vez pueda acercarse más a ese objetivo, ¿no? A que sea una tecnología de uso diario. Muy bien. Nos preguntan si hay un material en concreto de pavimentos que eviten el crecimiento de los microorganismos. Sí, a ver, existen materiales que lo que hacen es que aumentan, bueno, pues cierran el poro, por así decirlo, para que se produzcan desarrollos microbianos y en consecuencia pues se produzca lo que es migración de microbios del suelo a los alimentos. Y luego existen dentro de los componentes de los que fabricamos los pavimentos, concretamente hay un compuesto que se llama zeolitas de plata, que lo que hacen es que aumentan pues la presión osmótica de ciertos microorganismos para evitar el desarrollo de los mismos. Pero eso está muy introducido en toda la industria agroalimentaria y además cada vez más se exige por normativa pues la no migración de microorganismos, que es donde se establece un poco la norma, a los productos. Sí es cierto que tú no, el producto cuando cae al suelo en un proceso de análisis de riesgos y control de puntos críticos, que es lo que se establece para hacer, yo por ejemplo es lo que hago para desarrollar estos suelos, no se coge un trozo de algo que se ha caído en una cadena de proceso y se vuelve al envasado, ¿no? Entonces, básicamente los productos no tienen que tener un componente específico. Lo que se hace es que se evita que traslade, que favorezca la migración de unos a otros. Pero específicamente a la pregunta que ha dicho, existe un componente que se llama zeolita de plata que hace esa función. Vale, seguimos con el interés en el salario. ¿Cuál es la rama de la ingeniería con la que más salario se gana? Pues depende más que de la rama de la ingeniería, del desarrollo de carrera que hagas. Ahora mismo, si no recuerdo mal, entre el 33 y el 35% de los CEO de las empresas del IBEX 35 son ingenieros. Con lo cual ahí ya cada uno sabe lo que quiere ganar y cómo quiere dirigírselo. Preguntan también si los ingenieros encuentran más trabajo en el sector de energías limpias o energías no renovables. Laura, aquí no sé si puedes tú ayudarnos un poquito. Bueno, yo en mi caso, cuando terminé la carrera y empecé a buscar trabajo de energías, lo que sí que encontraba más era de energías renovables. Porque de energía no renovable los procesos hay ingenieros también, pero los procesos están ya tan trabajados y tan automatizados que necesitaban mucho menos que en energías renovables. Es lo único que puedo contar, porque esto hace ya como unos 10 años, o sea que no sé cómo está ahora mismo el sector. Sí, ahora mismo si miras ofertas de trabajo, se solicitan muchos ingenieros para todo el tema de electricidad, para transporte de energía eléctrica. Y con el desarrollo del coche eléctrico es un punto que va a seguir creciendo bastante. Preguntan sobre el exoesqueleto si se puede utilizar por personas que por la discapacidad que tengan o por problemas circulatorios no puedan apoyar los pies. Bien, el exoesqueleto de los niños está
precisamente pensado para poder ponerse de pie y poder trabajar de forma, o sea, erguido, ponerse erguido. Entonces, en ese caso no, pero el exoesqueleto de adultos, ese sí, ese de hecho tiene modos específicos, no diseñados solo para la marcha, sino que se podría poner como equipo de rehabilitación en una camilla y que el fisioterapeuta lo use para movilizar la pierna y que, bueno, sin necesidad de apoyar el pie por el problema que sea, se pueda movilizar en el caso concreto de la rodilla. Preguntan también que cuáles son los productos recomendados para poder limpiar el suelo. Aquí yo creo que casi Laura, por el uso que dais vosotros en los hospitales, sabéis qué productos soléis utilizar. Bueno, en este caso, para limpiar los suelos se tiene que tener muchísimo cuidado, porque como ha dicho antes Rolando, un fallo en la conductividad del suelo cierra el quirófano. Entonces, normalmente son productos especiales de baja conductividad y no muy agresivos para que pueda tener una durabilidad ese suelo. Pero son productos, ahora mismo no sabría decirte la marca, no sé si Rolando tendrá un tipo de marca o exactamente qué es lo que se utiliza, pero son muy poco agresivos y de baja conductividad. Sí, bueno, vamos a ver, es que esto es la pregunta del millón, ¿no? O sea, prácticamente tendrías que tener un producto para cada tipo de uso y para cada tipo de industria. Yo normalmente lo que hago es que tengo un protocolo de limpieza en función del ámbito donde sea, específicamente para química o hospitalario, como ha dicho Laura, y para farmacia. Los productos de limpieza que se suelen hacer tienen dos tipos. Suele haber productos que son lo que se llaman bacteriostáticos, que se encargan un poco de lo que es la parte de la desinfección propiamente dicho, que suelen ser sistemas no especialmente agresivos, y luego sistemas de desengrase y de limpieza que ya se basan con sistemas pues, con lejías, con sosas o con sistemas que no son especialmente concentrados. En el ámbito hospitalario, pero os puedo decir que ahí en el ámbito farmacéutico, por ejemplo, hay sistemas para desinfección y para control de microorganismos que se hacen con sistemas avanzados de peróxido, que es súper agresivos, y que, bueno, pues hacer una limpieza con ese tipo de sistemas químicos, si no has diseñado el sistema previamente porque no se ha tenido en cuenta, pues porque no ha habido un control sobre el mismo, pues puede deshacer completamente, directamente los deshace. Entonces, es una pregunta que así a simple vista parece muy genérica, pero es bastante importante. Tener en cuenta que una mala ejecución de una labor tan rutinaria como es una limpieza en un hospital, cierra la planta. Yo tengo mucha experiencia a ese respecto de zonas donde el no tener un protocolo claro y un manejo, y eso Laura lo habrá visto muchas veces, de cómo se limpian los suelos, lo que parece es que da un aspecto sucio y da un aspecto, lógicamente, que claro, aparte de ser un foco de microorganismos y de infecciones, pues es un problema. Hoy por hoy, afortunadamente cada vez hay más empresas especializadas, hay grandes compañías multinacionales que, bueno, pues específicamente tienen un producto para cada uno de esos usos. Pero lo que quiero que entendáis es que no hay un único producto para para todas las cosas. Eso no existe. O sea, hay que diseñarlo para cada uso. Eso es por lo menos lo que yo he visto en muchísimos años. Preguntan también sobre el exoesqueleto, de qué material está hecho, si se pueden imprimir las piezas en 3D, qué precio podría tener para una familia. Bien, en cuanto a qué precio puede tener para una familia, ahora mismo el exoesqueleto no está pensado para que una familia lo compre y lo tenga en casa, sino para que sea disponible a través de centros de rehabilitación, ¿no? Entonces, el coste no va a asumirlo la familia, sino que lo asume el centro hospitalario o el centro de fisioterapia. Y luego, bueno, pues igual que pagaría una sesión del fisioterapeuta ejercitándole al niño las piernas, pues lo haría para el uso del exoesqueleto.
concreto. No obstante, nosotros trabajamos ahora mismo en la fase en la que estamos con empresas grandes que lo que hacen es pues, fomentar el uso del exoesqueleto a través de patrocinios. Y entonces, bueno, pues para niños que lo soliciten, pues existe esa vía. Respecto a de qué material está fabricado, efectivamente, como comentas, hay piezas que están impresas en 3D. Siempre, por supuesto, aquellas que no estén soportando cargas, porque hay que tener en cuenta la carga a la que se va a soportar esa pieza, ¿no? No podemos pensar que la fabricación 3D es sustituible a cualquier tipo de material. Como ingenieros tenemos que ser capaces de determinar cuál es el material óptimo para cada pieza. Esa es parte de la responsabilidad del ingeniero mecánico, ¿no? Entonces, bueno, pues el exoesqueleto está construido de aluminio, de piezas de plástico, piezas de acero, piezas textiles, piezas de plásticas que son deformables. Existen muchas piezas ahí dentro y cada una está seleccionada con un material concreto. Muy bien. Nos preguntan que cuánto tardasteis en implementar el sistema de control para las botellas de oxígeno cuando la pandemia. Laura, esta es tuya. Pues la verdad que empezamos en noviembre de 2019 con el proyecto y nada, fue un mes de planificación de dónde queríamos las antenas para poder recepcionar toda la información a través del sistema de LoRa. Y en febrero más o menos las teníamos sabiendo dónde queríamos las antenas, y lo que es el tema del software y la puesta en marcha, pues si empezamos con el confinamiento a mediados de marzo, pues en 2 semanas ya teníamos que estar sacando información. O sea, no dio tiempo a pensar o poder mejorarlo. En 2 semanas, una vez teniendo los dispositivos instalados, que ahí tuvimos suerte de poder tenerlos antes de la pandemia, pues 2 semanas. Muy bien. Tema de salarios ya hemos comentado antes, es más el desarrollo profesional que hagas que la ingeniería que decidas estudiar en la mayoría de los casos. Y preguntan que si te pagan más por trabajar como ingeniero informático en España o en otro país como Estados Unidos. Pues ahí depende de cómo te muevas, porque hay quien puede estar teletrabajando aquí para una empresa de fuera y quien ha tenido que salir fuera. Y lo que hay que decir es que los ingenieros españoles estamos muy bien valorados en el resto del mundo. De hecho, en Alemania solicitan bastantes ingenieros y en Reino Unido también hay quien está trabajando como ingeniero, porque el nivel de ingeniero que tienen en Reino Unido es más técnico, más bajo que el que sale aquí en España. Preguntan qué diferencia hay entre un suelo normal de una clase y el del quirófano. Dice que en qué perjudicaría el suelo de clase a un quirófano. Bueno, básicamente el suelo que tenéis en clase es un suelo que tiene juntas, suelen ser pavimentos pues grés, porcelánico, que tienen juntas, pues lo normal para ese tipo de uso. En un quirófano nunca hay juntas, principalmente, y es un suelo especialmente concebido para que sea antiestático. Entonces, la principal diferencia es esa. O sea, un quirófano está concebido para que no haya desarrollo de microorganismos, para que se produzca descarga estática para poder proteger a personas y elementos, y que luego además pues, se favorezca la limpieza para que no haya ningún ángulo recto en las paredes, mientras que en una clase pues, carecemos de esa escocia sanitaria y no es estrictamente necesario, porque no es necesario. Creo que ya nos van a empezar a regañar los profes de que nos estamos pasando de la hora y que tienen que ir con la siguiente. Así que, como os he comentado antes, si os quedáis con alguna duda, hacérnoslas llegar por parte de vuestros profesores y os las intentaremos resolver en otro momento. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Luego. Muchas gracias a todos.